Hola, buenos días. Eh, Vamos a seguir desarrollando dentro del programa la bolilla sexta, donde entra un poco en juego la cuestión del federalismo, el poder federal y las características del federalismo en la Argentina. En principio, un tema que habíamos ya visto en cuando analizamos las características del federalismo, pero que lo vimos en ese momento, cuando analizamos el artículo 2, pero que acá está discriminado en el contenido del programa, la diferencia entre Estado unitario, Estado federal y Estado autonómico. El Estado unitario, como su nombre lo expresa, es que el territorio es una unidad, el Estado está integrado por un único territorio. Y el régimen es un régimen por el cual el Estado nacional es autoridad única dentro de ese territorio. Por lo tanto, Estado unitario y autoridad nacional están unidos, son una unidad. Nuestros regímenes constitucionales que precedieron a la Constitución de 1853 y sobre todo los proyectos constitucionales de 1819 y 1826 justamente fijaron el sistema unitario, es decir, un único territorio gobernado centralmente, por el gobierno nacional, por un gobierno nacional. Y eventualmente la división territorial por el gobierno nacional a los fines administrativos. Hay estados o estado unitario, por ejemplo, para tomar dos modelos próximos, el estado uruguayo es estado unitario, por lo cual la creación de los departamentos o lo que fue o lo que es actualmente la creación de la Intendencia de Montevideo son decisiones del poder central para la mejor administración territorial, o los que se conocen como departamentos en el Uruguay, ¿no? Es decir, son divisiones que el propio gobierno unitario establece para la mejor administración del territorio. Pero la autoridad, en principio, que origina esos departamentos es el gobierno central, el gobierno nacional. Otro país que tiene un régimen también de carácter unitario, constitucionalmente hablando, es la Constitución de Bolivia. El Estado boliviano es un Estado unitario. El Estado federal, en cambio, es una organización política donde hay una distribución territorial del poder. Es decir, el territorio, el poder, se distribuye entre el Estado nacional y los estados federados, es decir, los estados que están integrados a la federación, que en este caso, o en el caso particular de la Argentina, son las provincias. Los sistemas federales, en general, en su origen, como es el caso norteamericano y es el caso de la Argentina, reconocen la preexistencia de estas organizaciones territoriales
federales, es decir, en el caso particular de la Argentina, a 1853 existían 10 provincias que estaban, digamos, antes de la creación del Estado Nacional, como las llamadas 13 colonias, en el caso norteamericano. Y la generación del Estado federal, el Estado nacional, es una decisión de esas organizaciones territoriales preexistentes. En el caso particular de la Argentina, el caso de las provincias. En la experiencia argentina, sobre todo a partir de la consolidación de las provincias, la historia argentina a partir de 1820 y hasta 1853, el único poder que de alguna manera estaba unificado era la representación en el gobierno de la provincia de Buenos Aires de las relaciones diplomáticas, exclusivamente. Pero el resto de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales eran propias de cada una de esas provincias preexistentes a 1853. Por otro lado, en el caso particular de la historia institucional argentina, justamente el carácter unitario de los proyectos constitucionales de 1819 y 1826 generaron su rechazo por esas provincias. Y por lo tanto, y sobre todo a partir de 1831, es decir, el Pacto Federal, originariamente suscripto por Entre Ríos, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, en 1831, luego, durante la etapa del rosismo, se transformó de algún modo en un pacto federal que se institucionalizó en el resto de las provincias como práctica, ¿no? Y que consolidó lo que se llama el sistema federal de gobierno. Por eso, la Constitución de 1853, en su preámbulo, habla de cumplimiento de pactos preexistentes, es decir, que la Convención Constituyente, reunida al efecto, lo hace en cumplimiento de pactos preexistentes. No solamente los pactos inmediatos a la convocatoria de la Convención Constituyente de 1853 en Santa Fe, sino también a los pactos previos, entre ellos el Pacto Federal y otros pactos celebrados, otros pactos interprovinciales celebrados justamente entre 1820 y ese momento de la constitucionalización definitiva de la Argentina, que tenían como característica común el sostener el sistema federal de gobierno. Como vimos, el sistema federal es una forma de organización territorial por la cual hay una distribución del poder entre los estados federados, es decir, las provincias, y el Estado nacional. Por último, están los territorios autónomos, que es, como ya lo manifesté al analizar el artículo 2, la Constitución Española de 1978. El régimen autonómico está más bien vinculado con los viejos principados o reinados, en el caso de España, existentes en su territorio, que son a partir de esa trayectoria histórica previa a la consolidación de la unidad del Estado
español que se va a dar fundamentalmente en la etapa de la reconquista española de los moros por los llamados reyes católicos, es decir, los reyes de Castilla y León, tiene como diferencia con el sistema federal de que las autonomías son un régimen flexible por el cual son las cortes, es decir, el poder legislativo nacional el que en definitiva las concede, pero que a la vez esa autonomía puede tener una regulación diferenciada entre una región autónoma y otra región autónoma, de acuerdo, digamos, a sus características, a sus posibilidades económicas, sociales, de recursos, etcétera. Es decir, que el régimen autonómico es un régimen más flexible, a diferencia del sistema federal, que genera atribuciones, funciones a las provincias por igual, a pesar de que esas provincias tienen diferencias económicas, sociales, de recursos naturales, etcétera, pero que en última instancia tienen las mismas funciones, las mismas atribuciones, los mismos poderes y en última instancia también las mismas obligaciones, a pesar de esas diferencias. Bueno, el sistema autonómico, si bien genera es un régimen por el cual, por supuesto, existe un gobierno central, es decir, que hoy se conoce como Estado español en la Constitución de 1938, pero establece regionalizaciones autónomas diferenciadas que en gran medida están establecidos por su mayor grado de autonomía o su mayor grado de dependencia del gobierno federal. Estas son, digamos, las tres organizaciones básicas respecto a la organización en relación al territorio. Unitario, territorio único. Federal, un territorio, digamos, compartido entre el gobierno federal y los gobiernos o las provincias federadas, es decir, que integran la federación. Y el régimen autonómico, que establece la posibilidad de un grado de autonomía del Estado central, pero ese grado de autonomía es flexible de acuerdo a las características de cada una de las regiones o cada uno de los lugares. ¿Cuáles son las características esenciales del denominado poder federal? ¿No? Federalismo y distribución y ejercicio del poder. Bueno, el poder federal entonces está caracterizado centralmente por un pluralismo territorial. Ahora, en el marco de ese pluralismo territorial, vuelvo a insistir, existe lo que llamamos un control vertical. ¿Por qué? Porque el propio artículo 5 de la Constitución Nacional establece la supremacía del orden federal sobre el orden provincial, es decir, que hay un condicionamiento del orden federal al orden provincial, partiendo de que la propia organización constitucional provincial no puede vulnerar o ir en contra de los dispositivos generales establecidos en la Constitución Nacional. Esto no significa que las constituciones provinciales deben tener una redacción idéntica a la Constitución Nacional, sino que deben respetar los grandes lineamientos constitucionales nacionales, como es, bueno, el respeto de los derechos y de las garantías, la división de poderes, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, por ejemplo. Pero a la vez
las provincias deben respetar estos grandes lineamientos, aunque pueden establecer estructuralmente funcionamientos diferentes a cada uno de esos poderes. Es decir, el poder ejecutivo puede ser un poder ejecutivo unipersonal o puede ser un poder ejecutivo colectivo. El caso del legislativo, como se ve en la práctica constitucional, pueden ser regímenes bicamerales o unicamerales, por ejemplo, como tienen varias provincias en la Argentina, y el Poder Judicial también puede estar organizado a través de la existencia de tribunales constitucionales, como es el caso de la Constitución de la provincia de Tucumán, o directamente de supremos tribunales provinciales, como es la mayoría de las constituciones provinciales argentinas. Es decir, pueden variar en su estructura, pero lo que no pueden desconocer es la existencia de la división de poderes y de la distribución de funciones entre esos poderes. Lo mismo sucede con respecto a los derechos y garantías. Es decir, eventualmente pueden ampliarse los derechos y las garantías contempladas en la Constitución Nacional, pero no se pueden restringir o desconocer por el régimen provincial. Entonces, esto es lo que se denomina control vertical, es decir, que ese control está de alguna manera avalado constitucionalmente por el artículo 5, que establece la supremacía de todo el orden federal sobre el orden provinciales o los órdenes jurídicos provinciales, incluyendo las constituciones de las propias provincias. Es decir, eventualmente puede alegarse la inconstitucionalidad de una constitución provincial porque viola o va en contra de la Constitución Nacional. Sí puede hacerse, porque en última instancia hay una supremacía del orden federal sobre el orden provincial reconocido por la propia Constitución. Pero el orden federal exige una distribución de funciones. Esa distribución de funciones parte de tres parámetros fundamentales, que son las funciones propias y exclusivas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, y las funciones compartidas entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Un ejemplo de atribuciones, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, propias de las provincias y propias del Estado Nacional, está establecida en que le corresponde al Congreso Nacional el dictado de los códigos de fondo, es decir, Código Civil y Comercial, Código Penal, Código Laboral, etcétera. Bueno, todos esos dispositivos son dictados por el gobierno, por el Congreso Nacional, es decir, por el Estado Nacional, a través del Poder Legislativo, y rigen en todo el territorio nacional. En cambio, son propias de los órganos provinciales y del Estado Nacional las leyes procesales, todas las normas procesales, procesal civil y comercial, procesal penal, procesal laboral, contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Bueno, son propios del Estado Nacional en el ámbito de su jurisdicción, es decir, lo que tiene que ver con los dominios del Estado federal y de los territorios nacionales de existir. En la Argentina dejaron de existir como tales en 1991 con la creación de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Sur. Y para cada una de las provincias dentro de la jurisdicción propia de cada una de las provincias, es decir, eso es una función exclusiva de las provincias, es decir, que hay funciones, por lo menos en materia, por ejemplo, en materia legislativa, ¿no?, que son propias y exclusivas del gobierno nacional, y otras que son propias y exclusivas de los gobiernos provinciales. Y por otro lado, hay funciones que son compartidas.
esas funciones compartidas, por ejemplo, la más notoria es la vinculada con educación, aunque sobre todo a partir del neoliberalismo de los 90, gran parte de la labor educativa ha pasado a las provincias y a los municipios. Y en cambio el Estado Nacional lo único que conserva es la posibilidad, es la educación universitaria de las universidades nacionales. Pero, por ejemplo, las provincias pueden crear universidades y sí, las constituciones pueden establecer lo que llaman provinciales, la creación de universidades provinciales. Y, por ejemplo, habría en ese caso una función compartida entre los gobiernos, entre las universidades nacionales, que son las que, por supuesto, predominan en la Argentina, pero eventualmente con universidades creadas por las provincias. Por supuesto que la expansión territorial de las universidades nacionales ha hecho que casi eso pierda sentido, ¿no? Efectivamente. Pero es una función compartida. La labor educativa es una función compartida que antes de los 90 a la vez era mucho más compartida, porque había colegios primarios que eran nacionales y otros que eran provinciales y municipales, colegios medios que también eran nacionales y otros provinciales o municipales, etcétera. Bueno, hoy por hoy eso es una dicotomía mucho mayor, donde están distribuidos entre el gobierno nacional y las provincias y los municipios. Entonces toda la educación media, primaria, inicial, está en manos de las provincias. Pero nada impide que en el futuro, por ejemplo, vuelva a implementarse un régimen educativo más compartido, digamos, que la nación recupere alguna de las funciones de enseñanza que tenía en el pasado. Entonces esas son funciones compartidas. También hay funciones en las cuales, funciones compartidas en las cuales la propia Constitución establece límites. Por ejemplo, cuando el artículo 41 habla del medio ambiente sano, a partir de 1994 va a incluir una distribución de competencias entre el gobierno nacional, que corresponde al dictado de las leyes de base o las leyes ambientales fundamentales, y lo que tiene que ver con la atribución de las provincias del control ambiental, es decir, de las leyes ambientales propias o específicas vinculadas con la regionalización y la protección efectiva del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí hay una distribución de competencias por parte de la Constitución en materia medioambiental en el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Es decir que esto establece, digamos, los criterios de distribución del ejercicio del poder desde el punto de vista constitucional. También hay que tener en cuenta de que la Constitución contiene una regla general, que es que los poderes no expresamente delegados en el gobierno federal por las provincias es conservado por este. Es decir, porque esto hace hincapié en esta característica propia del sistema federal, que es que los territorios federados, es decir, que deciden unirse en el marco de la creación de un Estado nacional, preexisten. Y por lo tanto, el propio constituyente establece, digamos, salvando el principio de autonomía provincial, de que las provincias conservan todo poder no delegado expresamente en el Estado Nacional. Por lo tanto, la regla interpretativa es que solamente son atribuciones o poderes propios del gobierno nacional aquellos efectivamente delegados por las provincias a través de la Constitución Nacional. Porque todos esos poderes antes eran exclusivos de las provincias. Por ejemplo, para
un ejemplo de la historia argentina, es que una vez que la Argentina decide separarse de la Confederación, y finalmente no concurrir a la Convención Constituyente de 1853, y decide apartarse en 1852 y vuelve a unirse a la Confederación Argentina en 1859, en ese interreño, por ejemplo, Dalmacio Vélez Arfield va a presentar el proyecto de Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la provincia de Buenos Aires puede dictar los códigos de fondo porque no formaba parte del Estado confederal. Por lo tanto, que la nación ahora sea la que dicte los códigos de fondo, lo es en la medida en que ha delegado definitivamente en el gobierno nacional esa función. Y por lo tanto la excluye como función propia, en la medida en que la delegó al gobierno nacional. Entonces, esas son las reglas básicas respecto a la distribución de funciones, ¿no? Atribuciones propias del gobierno nacional, atribuciones propias de las provincias y atribuciones o funciones compartidas entre las provincias y la nación. Y por otro lado, la regla general de que las provincias conservan todo poder no expresamente delegado en el gobierno nacional, como una forma de reconocimiento que esos poderes que ahora forman parte de la nación o de las atribuciones de la nación, antes lo eran de las provincias. El federalismo es una organización político-territorial que en realidad ha entrado en crisis por distintos motivos o por distintas razones. Una de ellas es que es el poderío político del presidente. En general, los gobiernos han evolucionado, y esto se aprecia con mucha claridad, sobre todo en la Argentina, si uno hace un pantallazo muy rápido del proceso democrático a partir del 10 de diciembre de 1983 a la fecha, lo que va a ir advirtiendo, y vuelvo a insistir, esto se va a reforzar con algunos dispositivos constitucionales de 1994, establecidos en 1994, el poder presidencial va a ser central, va a ser fundamental. ¿Cómo se aprecia eso? Bueno, en el caso particular de la Argentina, hay 3 instituciones incluidas en la reforma de 1994 que reflejan este proceso. Una es lo que se llama la delegación legislativa, la posibilidad de que por razones administrativas o de emergencia el Congreso delegue expresamente en el Poder Ejecutivo el dictado de determinadas normas que le son propias. El segundo instituto, el decreto de necesidad y urgencia, que es la posibilidad de ejercer motus propio el Poder Ejecutivo funciones legislativas. Funciones que por la Constitución son del Congreso Nacional, pero por razones de necesidad y urgencia y la imposibilidad de recurrir a la instancia legislativa, habilitan al Poder Ejecutivo, con acuerdo de todos los ministros y el jefe de gabinete de ministros, el dictado de leyes de contenido legislativo y luego sometidas a control del Congreso.
Y el tercero es el veto parcial, la posibilidad de que el presidente de la República pueda vetar parte de una ley y promulgar otra parte de la ley, con la condición de que esto no desnaturalice el dispositivo normativo, ¿no? Por supuesto, lo desnaturaliza o lo torne inoperante o carente de logicidad, pero evidentemente el presidente puede seleccionar algún artículo o alguna cuestión de la ley y no promulgarla, ir al veto parcial. Entonces esto generalmente ha fortalecido el rol presidencial. Lo ha fortalecido constitucionalmente. Es decir, se ha dado una función efectivamente de concentración, en este caso de funciones legislativas, en manos del presidente de la República. Luego, el poderío político del presidente además se refleja en otro factor importante de la práctica política que se advierte con mucha claridad en la Argentina. En la Argentina, con diversos gobiernos y diversas orientaciones políticas, siempre hablando del 10 de diciembre del 83 para acá. Y es el hecho de que el poder legislativo obra sobre la base del impulso de la presentación de proyectos por el Ejecutivo. Es decir, que un proceso, un proyecto, si tiene el aval del Ejecutivo o se corresponde con con la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, porque el presidente de la República tiene iniciativa legislativa, es decir, puede presentar un proyecto, evidentemente esto motoriza mucho más el debate parlamentario y la posibilidad de que en el contexto de ese debate parlamentario se apruebe la ley. Hay una multiplicidad de casos en los cuales muchos proyectos tienen la iniciativa legislativa del presidente de la República o la presidenta de la República y como consecuencia de eso logren tratamiento legislativo. En cambio, bueno, para poner un ejemplo en ese sentido, bueno, las iniciativas legislativas que se han adoptado en distintos contextos, por ejemplo, la media sanción de la ley de modificación de impuesto a las ganancias, evidentemente estaba motorizado porque a la vez el Poder Ejecutivo apoyaba. El ejemplo anterior, por ejemplo, si uno ve la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, en el 2018 el presidente de la República no apoyaba decididamente ese proyecto y evidentemente el Senado terminó desaprobándolo, es decir, no dándole la media sanción respectiva, o a la inversa, en la actual aprobación reciente de esa ley, es indudable el apoyo y la iniciativa del Poder Ejecutivo a favor de la misma, donde no solamente el presidente apoyó desde el punto de vista de los principios la ley, sino que además mantuvo contacto con legisladores cuyo voto resultaba inicialmente adverso o dudoso. Es decir, había un activismo claro del presidente de la República en ese sentido. Es decir, eso refleja claramente de que aún en materia legislativa, el rol del presidente de la República adquiere suma trascendencia e importancia y evidentemente esto ha hecho de que en general se debaten los proyectos de ley y se aprueban los proyectos de ley o que responden a la iniciativa presidencial o que tienen el aval presidencial.
esto aparece con suma claridad en la experiencia argentina. Por otro lado, otro factor es que el Senado se desdibuja como representación de los estados federados. La Cámara de Senadores representa a las provincias, es decir, es una representación equitativa, todas las provincias tienen el mismo número de senadores, son 3 senadores por provincia, de los cuales 2 corresponden al partido mayoritario, es decir, quien ha ganado las elecciones en la referida provincia, y el tercero a la minoría. Y a la vez la reforma ha introducido lo que es la elección directa o el voto directo para la elección de senadores nacionales. Ahora bien, ¿por qué dejan de ser representantes a veces genuinos de los intereses de las provincias? Porque juegan las cuestiones o los intereses partidarios. Que esto es también lo que ha hecho, está asociado a la centralización del Poder Ejecutivo. Es decir, y por lo tanto, los legisladores, aún senadores nacionales, muchas veces responden más a una disciplina partidaria que a un interés provincial. Después vamos a ver que esto también está influenciado por otros factores. Pero el factor partidario es un factor sumamente importante, porque nuestro sistema es lo que se dice una democracia de partidos, es decir, que la disciplina partidaria, la disciplina en torno del partido político es más fuerte que la adhesión a los intereses de una provincia, muchas veces. Y ha habido muy pocos casos en los cuales esta tensión se ha producido en materia legislativa. Entonces, muchas veces el Senado ya no representa de un modo cabal, genuino, los intereses de la provincia, porque esto está entrecruzado por las representaciones políticas que cada uno de estos legisladores tiene. Otro factor que también se habla dentro, por ejemplo, del federalismo como crisis dentro y fuera de los Estados Unidos, es la dependencia de los subsidios federales. El tema de los subsidios es un tema, bueno, que es de debate también en la Argentina, ¿no? Hasta dónde se depende de los subsidios del Estado federal, es decir, los respaldos a las economías provinciales y municipales, en última instancia, a partir del aporte nacional de los recursos, a través de subsidios, por una parte, es decir, subsidiar, por ejemplo, en este momento, el debate del día de hoy es el tema tarifario, es decir, las tarifas de transporte, tarifas eléctricas, tarifas vinculadas con el acceso a los servicios básicos, agua potable, agua corriente, cloacas, etc. Bueno, todos esos servicios en gran medida están lo que se llama subsidiados, es decir, el Estado Nacional paga parte de los costos para que esto no se traslade de una manera total y absoluta al precio del servicio. Yo no sé si ustedes recordarán, pero en el caso particular de Mar del Plata, aunque ya ahora esta es una cifra que casi ha caído en abstracto, pero el año pasado, cuando se estaba debatiendo el nivel de los subsidios, había carteles en el transporte público que decía que si los subsidios se cortaban o se reducían, el pasaje iba a llegar a 40 pesos, iba a costar 40 pesos.
como una forma de que el usuario tomara conciencia de la necesidad de esos subsidios. Entonces, eso marca una cuestión. En la medida en que también el Estado reduce esos subsidios, esto genera un impacto en la economía, porque aumentan los servicios públicos en general. Los servicios públicos de transporte, de electricidad, de agua potable, etcétera. Los servicios públicos aumentan en la medida en que se reducen los subsidios. Eso es un factor. El otro factor, que también es ya es más vinculado, digamos, con el federalismo argentino, con la crisis del federalismo argentino, está vinculado con el tema de la coparticipación federal. La coparticipación federal es un régimen por el cual a partir de las situaciones de crisis de la Argentina, que se va a producir en 1890, la primera, pero luego la más importante, inicial del siglo XX, 1929-1930, por vía excepcional, el gobierno nacional comienza a recaudar lo que se llaman impuestos directos. La Constitución Nacional establecía con claridad que los impuestos directos eran atribuciones propias del gobierno provincial, correspondía a las provincias, y que los impuestos indirectos eran propios de la provincia y de la nación. Ese régimen se modificó y sobre todo con mucha fuerza a partir de la crisis de 1929-1930. Por vía excepcional, lo que se denomina hoy de una manera paradójica, por única vez, se dictaron impuestos de carácter directo por el Estado Nacional para paliar la crisis. El ejemplo más clásico es el impuesto a las ganancias, que originariamente se denominó impuesto a los réditos. Es impuesto directo, ¿por qué? Porque grava en forma directa las ganancias o los ingresos del obligado al pago. Para que ustedes tengan un ejemplo, la contracara, impuesto indirecto, ¿cuál es? El IVA, el impuesto al valor agregado. Es decir, es un impuesto que se paga en relación a los productos y que todos los habitantes pagan por igual, cualquiera sea su condición social. Es decir, una persona que está por debajo de los niveles de pobreza y compra un paquete de yerba, paga lo mismo de IVA que si es una persona pudiente que vive en un barrio cerrado y compra ese mismo paquete de yerba. Es decir, que es un impuesto indirecto porque se grava el producto, y no se grava la condición económica de quien lo paga. En cambio, en el impuesto a las ganancias, bueno, es la condición de cada uno, el ingreso de cada uno, lo que determina en definitiva si lo paga o no lo paga y en qué medida lo paga. Por ejemplo, en este momento, media sanción de modificación del impuesto a las ganancias es que los trabajadores que ganen como ingreso bruto hasta 150.000 pesos no van a pagar más ganancias, por ejemplo. Entonces, el que va a ganar más de esa cifra o gana más, va a seguir pagando ganancias. ¿Se entiende? Entonces, esos impuestos directos son percibidos por el Estado Nacional.
a través de renovaciones anuales periódicas, porque vuelvo a insistir, ese impuesto desde esa época es un impuesto que percibe el gobierno nacional, pero que le correspondía percibir a las provincias. En principio el origen son las crisis económicas, pero luego esto se consolida por un segundo elemento, que es la desigualdad económica de las provincias. Las provincias por distintas razones, por razones económicas, de recursos naturales, por razones poblacionales, por desarrollos productivos desiguales, etcétera, están en condiciones dispares unas de otras. La regla general es que si bien esos impuestos son cobrados por el Estado Nacional, vuelvo a insistir, por una regla excepcional y por única vez que se renueva periódicamente, en forma anual, por el Congreso de la Nación, como son recursos que originariamente le correspondían a las provincias, entonces tienen que ser redistribuidos. Coparticipables, son lo que llaman los impuestos coparticipables. Esos impuestos coparticipables tienen que volver a las provincias. Ahora, ¿cómo se coparticipan? El hecho es que no se coparticipan en la misma medida en que se recaudan. ¿Por qué? Porque, bueno, la coparticipación ha servido para paliar las diferencias económicas entre provincias. Entonces hay provincias que reciben por la coparticipación más dinero del que se recauda en la propia provincia. Y hay provincias que reciben como coparticipación menos dinero del que se recauda, que es el caso en particular de la provincia de Buenos Aires, que permanentemente reclama un mayor nivel de coparticipación. ¿Por qué esta situación de desigualdad? ¿Por qué esas provincias, digamos, para decirlo en términos más generales, más pobres, menos desarrolladas, sostienen su sustentabilidad económica a partir de ese nivel de coparticipación? Si el nivel de coparticipación fuese equitativo con la recaudación, entonces muchas provincias se tornarían económicamente inviables, es decir, tendrían menos recursos que los que necesitan. ¿Por qué? Porque a la vez las provincias más pobres, ¿cómo cubren la ocupación de sus habitantes? Bueno, en gran medida a través del empleo público. Si hay provincias que cubren la mano de obra, más del 60 o el 70% del total de la mano de obra a través del empleo público. Entonces, ¿qué sucede? Esas provincias requieren de determinado número de recursos para poder pagar los salarios respectivos, y eso exige un mayor nivel de coparticipación. Ahora bien, uno diría, bueno, que tengan menos empleados públicos, que empleen menos personal, pero eso no sería tampoco una solución. ¿Por qué? Porque esas personas que dejarían de trabajar en la administración pública no tendrían en la provincia otra fuente de empleo viable. Ese es el problema. Entonces, en general, eso también ha producido una situación por la cual las provincias terminan dependiendo de la participación federal, la coparticipación federal, y quien distribuye inicialmente esos recursos es el propio Estado Nacional. Entonces ustedes habrán advertido muchas veces en determinadas circunstancias y en distintas situaciones políticas de que no siempre el Estado es, está dispuesto a otorgar fondos de la coparticipación a las provincias. Juegan las cuestiones políticas,
por ejemplo, para poner un ejemplo que fue durante el gobierno de Cristina Fernández, la segunda presidencia de Cristina Fernández, hubo un momento de fuerte tensión con Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una tensión política muy importante en la cual Cristina Fernández estaba enfrentada a Scioli, y Scioli estaba con un fuerte problema con el tema del inicio de clases, el aumento a docentes, etcétera, la paritaria, y pidió fondos al gobierno nacional, y el gobierno nacional le dijo que no los tenía, que ya había agotado la provincia de Buenos Aires su nivel de coparticipación. Entonces juegan ahí los factores políticos. Más recientemente en la presidencia de Macri, ¿qué hizo? No bien Macri asume la presidencia de la República, da fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, es decir, las dos fuerzas políticas afines, a Larreta y a Vidal. En cambio, la provincia de Santa Cruz se incendiaba, la gobernadora, que era la hermana de Néstor Kirchner, vino pero infinidad de veces a Buenos Aires a entrevistarse con Frigerio, ministro del Interior, a fin de obtener recursos. Es decir, el gobierno no los entregaba inmediatamente. En cambio, le entregó a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, esos fondos sin chistar, digamos, y sin que ni siquiera hubiera un reclamo público por esos fondos. Es decir, era claramente un acuerdo político. Entonces, esas son situaciones que uno claramente las advierte, como también se redujo el nivel de coparticipación, ahora en el caso de Alberto Fernández, con la ciudad de Buenos Aires, donde es una cuestión que se le ha reducido el nivel de coparticipación sobre la base de que no era coparticipación federal, sino eran fondos destinados a financiar la transferencia de la policía, de parte de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que esos recursos excedían, digamos, las necesidades económicas. Pero en última instancia termina, digamos, afectándose la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de este enfrentamiento político. Por lo tanto, eso también, la coparticipación se ha transformado en un instrumento de poder económico por parte del gobierno central sobre las provincias, en última instancia. Y en algunos casos hasta con exigencias, como fue en la época de la presidencia de Menem y la Ministerio de Cavallo, Ministerio de Economía, donde le decían, bueno, le damos los recursos, pero si las provincias retiran el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto directo, el de ingresos brutos que cobran las provincias, por ejemplo. Es decir, le fijaban condiciones, o, por ejemplo, que las provincias se desprendieran de sus obras sociales, por ejemplo, que no tuvieran obras sociales propias. Bueno, todas esas cuestiones, el sistema previsional, es decir, que el sistema previsional se adhiriera al sistema nacional y que las provincias dejaran o abandonaran los sistemas previsionales provinciales, etcétera. Es decir, que son factores económicos que son de presión política, indudablemente. Entonces eso también ha puesto en jaque, ha puesto en crisis el sistema el sistema federal como tal, ¿no? Y además estas diferencias de intereses entre las provincias ha hecho que el proyecto constitucional
de generar una ley acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias para la coparticipación no se haya podido materializar hasta hoy en día, a pesar de que el artículo 99, inciso 2 de la reforma de 1994 lo establece. Porque justamente hay una puja de intereses entre lo que se recauda y la forma en que eso recaudado se distribuye, por lo que expliqué antes. Bueno, otros factores, que es un poco lo que ya expliqué, el accionar nacional de los partidos políticos, es decir, hoy por hoy los partidos políticos nacionales, digamos, marcan un poco la político de los legisladores en general, sean representantes de la provincia o sean representantes de los habitantes, ¿no? Senadores y diputados. Por lo tanto, está muy marcado el obrar legislativo principalmente a el accionar de los partidos políticos nacionales y al disciplinamiento de los legisladores dentro de esto, de lo que son los bloques partidarios. Hay que decir que esto, bueno, ya lo hemos explicado, que el federalismo no constituye una condición para el sistema democrático. Es decir, puede haber democracia en un sistema unitario, puede haber democracia en un sistema federal y puede haber democracia en un sistema autonómico. Si estos ejemplos que hemos dado antes, no podemos decir que porque Uruguay es un estado unitario no es un estado democrático. No podemos decir que la Argentina, por ser un estado federal, no es un estado democrático. Y tampoco podemos decir que el sistema autonómico español, por ser un sistema autonómico, no es un sistema democrático. Es decir, unitarismo, federalismo, autonomismo el sistema democrático se puede desarrollar en cualquiera de las tres alternativas, porque volvemos a insistir, es una cuestión de distribución territorial del poder, cuando estamos hablando de sistema federal, unitario o autonómico, ¿no? Pero el ejercicio mismo del poder en ese territorio o en cualquiera sea la forma territorial de distribución de ese poder, puede ser democrático o debe ser democrático, porque en general es una exigencia sistémica que, vuelvo a insistir, si bien no estaba enunciada expresamente en la Constitución Histórica Argentina, a partir de la incorporación del artículo 36 de la Constitución en 1994, se habla de la defensa del sistema institucional y del régimen democrático. Es decir, que evidentemente esto deja en claro de que el régimen democrático es propio del sistema federal argentino. Bueno, una cuestión que también ha influenciado, digamos, además de este proceso de centralización que ya expliqué y que es aplicable a la Argentina, pero que es aplicable en el mundo en general. Es decir, uno puede tener conocimiento de quién es el presidente de un país o quién es el primer ministro o el jefe de gobierno de un país, pero muy difícilmente tenga fijado el nombre de un legislador o un conjunto de legisladores de esos países. Entonces, eso claramente refleja ese proceso de centralización del poder que justamente sucede en la actualidad, ¿no? Un factor que ha influido también dentro de lo que que es aplicable a la Argentina con toda claridad y que ha influido en el deterioro del sistema federal y en las crisis que el sistema sufre, es, además del desarrollo económico, el desarrollo
poblacional, es decir, un desarrollo poblacional inequitativo. Es decir, mientras la población se ha ido desplazando a determinados centros urbanos, por ejemplo, nosotros tenemos un fenómeno de que, bueno, somos 45 millones de habitantes como regla general. Bueno, 10 millones viven en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Es decir, en un núcleo urbano pequeño, tomando en cuenta el territorio total de la República Argentina, está viviendo casi un tercio de la población total. Y esto, evidentemente, ¿qué ha generado? Bueno, ha generado o ha estado acompañado por dos fenómenos. Es decir, uno, que es que los procesos de industrialización que se llevaron adelante en la Argentina, sobre todo en el transcurso del primer peronismo, se centraron en lo que hoy se conoce como el Gran Buenos Aires, y esto representó el traslado de una masa poblacional importante a esta zona, a esta región. Ahora, esto trae, bueno, infinidad de problemas dentro del sistema federal. Uno es la despoblación de muchas provincias de la Argentina, pero no solamente de las provincias del sur, donde la cantidad de pobladores con relación a los metros cuadrados es enorme, digamos, son muy pocos pobladores en relación a la totalidad de la superficie, sino además de provincias históricamente tradicionales, sobre todo las provincias del norte argentino, como son las provincias de Salta, de Jujuy, Catamarca, La Rioja, por ejemplo, que ven afectado o vieron afectada su población y como consecuencia de eso también su desarrollo y su producción local. Entonces, eso también es un factor de conflicto, porque nosotros lo vemos actualmente en el tema de la pandemia. Es decir, cuando sumamos la totalidad de casos que se producen diariamente, llegamos a la conclusión de que entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires se produce pero el 70% del total de casos. ¿Eso qué refleja? Bueno, es consecuencia de esa concentración poblacional. Entonces, aún en factores sanitarios eso impacta muy fuertemente. Que si la población estuviera distribuida más equitativamente, muy probablemente el sistema de salud también podría funcionar más equitativamente. Pero resulta que se concentra en las zonas más urbanizadas una serie de problemas que no se dan en el resto, pero que a la vez tienen otros, que es, bueno, la reducción de la producción, la falta de mano de obra, el no establecimiento de procesos industriales permanentes o constantes. Bueno, eso genera desigualdades, genera cargas diferenciadas y, por ejemplo, aún dentro de esto que ahora se denomina el AMBA, digamos, a la vez la contracara es que en la ciudad autónoma de Buenos Aires vive la porción, una de las porciones más ricas de la ciudad, y en cambio en el Gran Buenos Aires los niveles de pobreza superan, bueno, el gobierno del 42%, 43% del último índice de pobreza en la Argentina. Bueno, en lo que se llama el conurbano bonaerense está en el 55%. Es decir, que los niveles de pobreza son mucho mayores que el promedio. Entonces, todo esto genera toda una serie de conflictos económicos, conflictos sociales, muy importantes, donde esta distribución inequitativa de la población también es un factor, ¿no?, que acá se señala. Entonces, evidentemente esto además influye
en el ámbito de lo político, sobre todo, después lo vamos a ver en la parte orgánica, cuando analicemos la segunda parte, la parte orgánica, pero el nivel de diputados nacionales que se eligen en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, en Santa Fe, en Córdoba, por ejemplo, como las provincias más pobladas del país, y luego Mendoza, son los centros políticos por excelencia, es decir, que si un partido gana ampliamente en esos territorios, bueno, se garantiza el dominio de la Cámara de Diputados de la Nación en detrimento del resto de las provincias del país. Es decir, del total de 24 estamos hablando de 5 con la ciudad autónoma, es decir, tenemos 19 provincias que inciden en forma muy baja dentro de la composición de la Cámara. Entonces esto también tiene impactos de tipo político en la distribución del poder, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Bueno, el tema poblacional es un factor que incide en lo económico, incide en lo social, pero también incide en lo político. Bueno, ya vimos otros factores como son el empobrecimiento provincial, es decir, las provincias se han desarrollado de un modo desigual, diferenciado, donde una parte importante del nivel de ocupación depende del empleo público, por la ausencia de desarrollo, digamos, de actividades industriales, manufactureras, etcétera. La centralización del poder presidencial, este ha sido un factor, como expliqué antes, también importante, es decir, el poder se centra en el poder ejecutivo. La práctica política ha hecho que el poder se centre en el poder ejecutivo. Y no solamente lo estamos viendo, bueno, en esta relación que es muy clara y muy manifiesta entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, que son las iniciativas ejecutivas o las iniciativas legislativas que tienen apoyo del Ejecutivo, las que en definitiva pueden prosperar y pueden progresar legislativamente, sino que ahora vemos también con los niveles de visitas de integrantes de la Cámara de Casación Penal, como el caso del doctor Hornos, etcétera, el Poder Ejecutivo durante la etapa de Macri, bueno, demuestra claramente de que esto es un tema donde el poder presidencial va adquiriendo cada vez mayor importancia y mayor trascendencia. No solamente en esta relación poder ejecutivo-poder legislativo, que está muy marcada por la cuestión de la relación entre partidos. Es decir, es muy difícil que el partido de gobierno, es decir, del poder ejecutivo, se enfrente con legisladores de ese mismo partido en el Congreso. Es decir, en general es muy difícil que eso se dé, sino que más bien esa fuerza política en el Congreso va a apoyar la iniciativa del Ejecutivo. Con lo cual esta relación entre partidos del Ejecutivo y del Legislativo tiene mucha importancia para la trascendente, digamos, para que el poder presidencial se destaque sobre los restantes poderes del Estado, por ejemplo. Pero que ahora se advierte también en su relación con el poder judicial. Por último, para cerrar hoy, vamos a ver el tema de la intervención federal. La intervención federal también ha sido un factor que ha afectado el federalismo. La intervención federal está regulada en el artículo 6 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Bueno, que a los fines de garantizar las instituciones y los poderes constituidos de una provincia, por pedido de las propias autoridades provinciales, se puede establecer la intervención de esa provincia, con el fin de asegurar la estabilidad institucional, asegurar la paz interior y la
la continuidad de los poderes constituidos, digamos, de las autoridades que estaban en el ejercicio de ese poder. La idea de la intervención federal es una idea que va a surgir, digamos, en la Constitución de 1853 y su texto definitivo en 1860, en el contexto de la inestabilidad institucional que se vivía en el país y en la confrontación que había, digamos, entre sectores, digamos, entre sobre todo federales y unitarios, y luego entre provincias o determinados caudillos en ciertas provincias y el gobierno nacional. Entonces la idea de la intervención federal es que el gobierno nacional pudiera fijar, por ejemplo, a través de una ley del Congreso Nacional, intervenir esa provincia a fin de asegurar la paz interior y de garantizar la continuidad de las instituciones. Bueno, lamentablemente, y sobre todo en el siglo XX, la intervención federal se desnaturalizó en la Argentina. Más que para sostener a las autoridades, fue para desplazarlas. Es decir, se ordenó la intervención de una provincia, más que para que las autoridades quedaran provinciales se consolidaran, para que a través de la intervención federal el gobierno nacional desplazara a las autoridades. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro, se dio muy específicamente en la época del gobierno peronista de 1973 en adelante, por ejemplo, donde una vez con el retorno de Perón, se estableció la intervención federal de varias provincias que estaban gobernadas por funcionarios, digamos, que provenían de las líneas de la Juventud Peronista, de Montoneros, etc. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Intervino en esas provincias, hablamos de Córdoba, por ejemplo, hablamos de la provincia de Córdoba, hablamos de la provincia de Mendoza, por ejemplo, con el fin de desplazar a las autoridades constituidas por la autoridad del interventor federal. Entonces, eso desnaturalizó. Algo similar sucedió también durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, porque las características de Hipólito Yrigoyen o durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen es que si bien Hipólito Yrigoyen ganó las elecciones presidenciales y el radicalismo ganó las elecciones presidenciales, las provincias seguían, las elecciones seguían beneficiando a los conservadores. Entonces, una manera de equilibrar poder, el gobierno establecía la intervención de determinadas provincias que estaban en manos de los conservadores. Es decir, que la intervención federal se transformó en un instrumento político del Estado Nacional. Entonces, que terminó realmente afectando la autonomía de las provincias. Esta es la realidad. Entonces, la intervención federal es una práctica que, vuelvo a insistir, también marcó el predominio político del Estado Nacional sobre las provincias. Y a otra consecuencia que algunas constituciones provinciales incorporan en su texto es las consecuencias económicas de la intervención. Porque se puede ordenar la intervención federal de todos los poderes del Estado o de alguno de ellos, es decir, intervención federal del Poder Judicial o del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, pero en general se asumía gran parte de los poderes del Estado, ¿no? Yo puedo decir, bueno, intervengo el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ese interventor se transformaba en gobierno de la provincia. ¿Quién designaba el interventor? El gobierno nacional, el presidente de la República, una vez que el Congreso dictaba la intervención federal. Dictaba la intervención federal y como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, designa el interventor federal.
ese interventor federal genera gastos y genera compromisos para la provincia. Y otro de los problemas que se daban es que generalmente en la práctica, después, si quedaron deudas y quedaron gastos, no se hace cargo el gobierno nacional, se hace cargo la provincia. Es por eso que algunas constituciones provinciales dicen que no se van a hacer cargo de los gastos provenientes de la intervención federal. Bueno, esa práctica es una práctica, digamos, que actualmente se ha abandonado, aunque una de las últimas intervenciones federales fue justamente en la provincia de Santiago del Estero, donde inicialmente tenía como finalidad, bueno, el desplazamiento de los poderes constituidos, ¿no? Es decir, esa impronta se ha instalado en la intervención federal. Lo que ha sucedido es que hoy por hoy, digamos, se recurre en menor medida a la intervención federal con esas finalidades. Pero ha sido un factor, sobre todo durante el siglo XX, que ha influido muy fuertemente de un modo negativo en el principio de autonomía política de las provincias. Porque vuelvo a insistir, más que fortalecer a las autoridades constituidas, en la práctica lo que ha generado la intervención federal es la destitución o el reemplazo de esas autoridades. Bueno, vamos a dejar acá respecto a la bolilla 6 y vamos a continuar su desarrollo en la próxima clase del miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego.